Sean bienvenidos a Buen Día Todos los Días con Juan Carlos Quintero. Para que un equipo deportivo gane una competencia deben existir dos requisitos: talento para ese deporte y unidad en el equipo. Es igual para una empresa, es decir, que el trabajo en equipo, en unidad, producirá un mejor resultado que cada uno queriendo actuar a su manera. En la vida del cristiano, la unidad se refleja en la capacidad para avanzar hacia un mismo objetivo, teniendo los mismos ideales que son los de Cristo y haciéndolo todo en un mismo sentido. Esto aplica especialmente para el tema de la oración. Cuando hay unidad en lo que se pide, cuando estas peticiones están alineadas con la voluntad de Dios, entonces se activa un gran poder. En la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos del 1 al 10, se relata cuando Pedro, el apóstol, es puesto preso por orden de Herodes, quien buscaba callar a la naciente iglesia de Jesús y agradar a los religiosos de aquella época. A Pedro lo encarcelaron y le colocaron 2 guardias a su lado y más guardias que custodiaban la entrada de la cárcel. Pero la iglesia comenzó a orar, unida, con un solo propósito: pedir por la protección y liberación de Pedro, tal y como está escrito en Hechos capítulo 12, verso 5, que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En medio de una gran dificultad, la iglesia se unió como un solo cuerpo, con un mismo propósito, el de orar para pedirle al Señor por respuesta. Y la respuesta llegó. Dice allí en Hechos, capítulo 12, del verso 7 al 10, que un ángel del Señor se le apareció a Pedro, lo liberó de las cadenas y lo llevó a salvo fuera de la cárcel, pasando por 2 puestos de guardia y finalmente por la puerta de hierro. El Señor hoy también responde a las oraciones de la iglesia. La unidad para orar y pedir conforme a la voluntad del Señor son los 2 elementos claves para esta oración. Unámonos hoy, es una convocatoria. Unámonos hoy y todos los días para orar. ¿Para orar por qué? Porque el gobierno de Dios se establezca en la tierra, por los miles de millones de personas que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Oremos por el trabajo de los misioneros, de los mártires de hoy en día. Oremos por la protección de los cristianos en todo el mundo, pero también por la sanidad. Pidamos unidos por la abundancia de misericordia, por el establecimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida particular. Pidamos para que el Espíritu Santo coloque en cada uno de nosotros, de los cristianos en el mundo entero, un despertar evangelístico, que se predique a Cristo sin temor y que seamos todos defensores de los principios establecidos en la palabra de Dios. Unidos, orando y creyendo en los milagros que Dios puede hacer, porque para el Señor no hay nada imposible. Quiero invitarte para que hagamos entonces juntos una oración. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias por tu bondad, misericordia y por la respuesta que le das a mis oraciones. Te pido que me ayudes a orar siempre acorde con tu voluntad. También te pido que sanes a los enfermos, que por medio de tu Santo Espíritu traigas convencimiento al mundo de pecado y que yo sea un instrumento para predicar el Evangelio en todo lugar. Yo esto lo pido en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Te deseo un excelente y bendecido día. Te invitamos a reenviar este mensaje a tu familia y a tus amigos, a seguirnos y a darle like en YouTube, Facebook e Instagram con el numeral Buen Día Todos los Días.